En este video hablaremos del procedimiento adecuado para la operación de un sistema de transferencia, que es controlado con un módulo de transferencia automática Legrand, o ATS por sus siglas en inglés. Antes de realizar la manipulación de nuestros equipos, le recomendamos leer en detalle la guía de instalación y uso. Las transferencias son sistemas que permiten conmutar entre dos o más fuentes de alimentación que le dan energía a una carga definida. Algunas de sus principales aplicaciones son edificios de empresas, centros comerciales, hospitales y universidades, entre otras, y están compuestas por diferentes elementos. Para tal fin, el módulo de transferencia automática Legrand recibe señales de tensión de la red y el generador, que son configuradas y usadas por el ATS. Esto permitirá seleccionar la fuente secundaria, en ausencia de la principal. En este caso, a la fuente principal le llamaremos la red, y a la fuente secundaria, que será el generador, lo llamaremos la planta. Cada transferencia puede tener diferentes elementos en la sección de potencia, como breakers motorizados o contactores, aunque en general, la parte de control es similar. En el panel frontal encontraremos los selectores que nos permiten determinar el modo de funcionamiento de la tarjeta de transferencia, la operación manual de la transferencia y el encendido de planta o generador. Ahora veamos el protocolo para la puesta en marcha de las transferencias automáticas. Los equipos deben ser manipulados solo por personal calificado. Es necesario que la alimentación tanto de la red como de la planta esté conectada correctamente antes de energizar. Verificar el nivel de tensión de la red externa y de la planta eléctrica antes de poner en marcha la transferencia, ya que un error puede ocasionar daños a los equipos. Realizar una inspección previa al equipo para determinar posibles fallas mecánicas o mala conexión de los equipos. En caso de que la transferencia posea señales de tensión o control independientes, estas han de conectarse antes para realizar cualquier verificación. La señal de encendido de la planta debe cablearse con cable blindado y poner a tierra el shield. Verificar que la tensión de acometida corresponde con la tensión registrada en la placa de datos técnicos. A continuación veremos los modos de operación. Transferencia automática Legrand, modo off. Al escoger modo off en el selector de operación transferencia, se inhabilita la tarjeta de transferencia, por tal razón se apagarán todos sus indicadores. Se inhabilita cualquier tipo de control u operación desde la tarjeta de transferencia. Se inhabilita el paso de señales hacia el selector de control manual de los motorizados red o planta. Dependiendo de la posición del selector de planta, se realizará la operación auto. Encendido automático de la planta. Off. La planta se mantendrá apagada. Man. Se enviará la señal de encendido de la planta. Transferencia automática Legrand, modo manual. Al escoger el modo manual con el selector operación transferencia, se inhabilita la tarjeta de transferencia y se apagan todos sus indicadores. Se inhabilita cualquier tipo de control u operación desde la tarjeta de transferencia. Se habilita el paso de señales hacia el selector de control manual de los motorizados, red o planta. Dependiendo de la posición del selector de operación manual, se ejecutarán las siguientes acciones. Red. Se realiza la apertura del breaker o contactor de la planta y se cierra el breaker o contactor de la red. Off. Se realiza la apertura del breaker o contactor de la planta y también del breaker o contactor de la red. Planta. Se realiza la apertura del breaker o contactor de la red y se cierra el breaker o contactor de la planta. Dependiendo de la posición del selector de planta, realizará la operación auto. Encendido automático de la planta. Off. La planta se mantendrá apagada. Man. Se enviará señal de encendido de la planta. Para operar la transferencia en modo manual, se sugiere ajustar los selectores para dicha función de la siguiente manera antes de su operación. Selector operación manual. Ajustarlo a posición off. Esto genera la apertura de ambos breakers, tanto de la planta como de la red. Selector arranque planta. Ajustarlo a posición off. Esto mantendrá la planta apagada hasta que el operador decida encenderla pasando este a man. Selector operación transferencia. Una vez ajustados los selectores operación manual y arranque planta, ajustar selector operación transferencia, posición man.
El objetivo de esta operación es abrir el breaker de la planta, cerrar el breaker de la red y mantener la planta apagada para alimentar la carga con la energía proveniente de la red. Con base a las condiciones iniciales ajustadas previamente, la operación sería la siguiente. Selector operación transferencia. En posición MAN. Selector arranque planta. En posición OFF. Selector operación manual. Ajustarlo a posición red. El resultado de la operación es el siguiente. Se realiza el cierre del breaker de la red, permitiendo la alimentación de la carga desde esta fuente. El breaker de la planta se mantiene abierto. La planta se mantiene apagada con selector, posición OFF. El objetivo de esta operación es abrir el breaker de la red, encender la planta y cerrar el breaker de la planta, para alimentar la carga con esta última fuente. Con base en las condiciones iniciales ajustadas previamente, la operación sería la siguiente. Selector operación transferencia en posición MAN. Selector arranque planta en posición MAN. Selector operación manual. Ajustarlo a posición planta. El resultado de la operación es el siguiente. El breaker de la red se mantiene abierto. La planta se enciende una vez el selector arranque planta se pasa a posición MAN. Se realiza el cierre del breaker de la planta, permitiendo la alimentación de la carga desde esta fuente. Luego del tiempo de estabilización, se alimenta la carga con la energía de la planta. El objetivo de esta operación es que una vez se restablece el servicio de energía, se alimente la carga de nuevo con la red, partiendo de la alimentación de carga mediante la planta. Las condiciones iniciales del procedimiento serán las siguientes. Selector operación transferencia. En posición MAN. Selector arranque planta. En posición MAN. Selector operación manual. En posición planta. Ajustes para la transición manual de la planta a la red. Selector operación transferencia. En posición MAN. Selector operación manual. Ajustar a posición red. Selector arranque planta. En posición OFF. El resultado de la operación es el siguiente. Se realiza el cierre del breaker de la red para permitir la alimentación de la carga desde esta fuente. El breaker de la planta se mantiene abierto. La planta se apaga luego del tiempo de enfriamiento. Transferencia automática Legrand, modo automático. Al elegir el modo automático mediante el selector de operación transferencia, se habilita la tarjeta de transferencia, se encienden los indicadores y el display. Permite visualizar los parámetros, realizar ajustes a los mismos y poner el control de sistema de transferencia de manera automática. Si en la tarjeta está activo el modo automático, se inhabilita el control manual. Las acciones son ejecutadas por la ATS a partir de las señales que registra en sus entradas. Verifica de forma constante que los niveles de tensión de cada una de las fases y la frecuencia se encuentren dentro de los parámetros establecidos dentro de un margen de tiempo. Si por ejemplo la carga está siendo alimentada por la red y alguno de los parámetros como la tensión o la frecuencia se sale del rango establecido, la tarjeta de transferencia ejecutará automáticamente la conmutación para alimentar la carga con la planta. Para operar la transferencia en modo automático, se deben ajustar los selectores para dicha función, de la siguiente manera antes de su operación. Selector operación manual. Ajustarlo a posición OFF. Esto genera la apertura de ambos breakers, tanto de la planta como de la red. Selector arranque planta. Ajustarlo a posición OFF. Esto mantendrá la planta apagada hasta que el operador decide encenderla pasando este selector a MAN. Selector operación transferencia. Una vez ajustados los selectores operación manual y arranque planta, se debe ajustar el selector operación transferencia a la posición auto. Si se requiere visualizar los niveles de tensión y frecuencia, es posible hacerlo a través del display usando el botón con las flechas circulares que está ubicado al lado derecho del display. De manera cíclica, se representarán los siguientes valores cada vez que se oprima el botón. Tensión L1. Tensión L2. Tensión L3.
tensión entre L1 y L2, tensión entre L2 y L3, tensión entre L1 y L3, frecuencia, tensión batería de alimentación suplementaria si existe, modo automático de la red a la planta. El objetivo de esta operación es que en ausencia de la red se pueda abrir el breaker de la red, encender la planta y cerrar su correspondiente breaker. De esta forma se puede alimentar la carga con la planta. Estado de selectores para la operación automática. Selector, operación transferencia. En posición, auto. Selector, operación manual. En posición, off. Selector, arranque planta. En posición, auto. Una vez la tarjeta de transferencia detecta ausencia de tensión en la red en una o más fases, ejecuta las siguientes acciones. Envía señal de apertura de breaker de la red. Envía la señal de encendido de la planta. Una vez detecta que el breaker de la red está abierto, envía señal de cierre de breaker de la planta, según la configuración de tiempo para estabilización de la tensión de la planta. La tarjeta de transferencia permite el cierre del breaker de la planta si los niveles de tensión entregados por la planta se encuentran dentro de los parámetros adecuados. El LED Line 2 se mantendrá destellando para indicar que hay una diferencia entre el estado esperado, cierre, y el estado actual de proceso de cierre. Una vez se cierra el breaker, la tarjeta recibe la información de estado de cierre, y el LED Line 2 y el LED de carga quedan fijos en verde. Una vez se detecta que la fuente principal se restablece, en este caso la red, la tarjeta inicia proceso de transferencia de regreso a dicha fuente. El objetivo de esta operación es volver a alimentar la carga desde la red, abrir el breaker de la planta, cerrar el breaker de la red y enviar señal de apagado a la planta. Estado de selectores para la operación automática. Selector, operación transferencia. En posición, auto. Selector, operación manual. En posición, off. Selector, arranque planta. En posición, auto. Una vez la tarjeta de transferencia detecta la tensión en la red, ejecuta las siguientes acciones. Envía señal de apertura de breaker de la planta. Envía la señal de apagado de la planta. Envía señal de cierre de breaker de la red. Da espera a tiempo de enfriamiento de la planta. La tarjeta de transferencia permite el cierre del breaker de la red si los niveles de tensión entregados por la red se encuentran dentro de los parámetros adecuados. Esperamos este video haya sido de utilidad. Gracias por su atención. Para mayor información, visite legrand.com.co.